Hoy es martes, agosto 10 del 2021 y es para mí un privilegio poder presentar a la pastora Karina Gutiérrez desde McAllen, Texas, de Iglesia Jesucristo, el Gran Pastor. Pastora, gracias por aceptar la invitación. Bendecimos la vida, ¿verdad?, de la hermana que hizo la conexión para poder conocerla. Damos gracias al Señor. Le damos la bienvenida. Entréguenos la palabra que usted tiene en esta mañana para nosotros. Gracias. Amén. Gracias. Buenos días a todas queridas hermanas, hermanos que están en este momento buscando el rostro de nuestro Dios. Sabemos que la palabra de Dios nos enseña que aún nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, siempre tomaba ese tiempo a solas con el Padre para orar, porque la oración es como el aire que necesitamos para respirar, como un carro que necesita gasolina para poder transportar, ¿verdad? Entonces, en esta hermosa mañana hemos orado, hemos venido delante de la presencia de Dios, pero también le damos gracias a Dios porque podemos compartir la palabra, que es el pan espiritual, es el pan que fortalece nuestra alma, nuestro espíritu. Y algo que me encanta siempre recalcar cada vez que tengo la oportunidad de compartir es que la palabra de Dios es la espada del espíritu, es el arma que Dios nos da para nosotros poder soltar la palabra y ejecutar esa palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Y la espada siempre debe estar afilada, mis hermanas, mis hermanos. Siempre debe haber una palabra continua en nuestros labios, porque en realidad la palabra es la que tiene poder. Cuando usted y yo nos ponemos de acuerdo para orar, lo hacemos a través de la palabra de Dios, porque así dice, ¿verdad? Si dos se ponen de acuerdo aquí en la tierra sobre cualquier cosa y piden al Padre, dice que entonces Él hará. Pero cuán importante es estar de acuerdo en un mismo sentir, en una misma dirección y en un mismo nombre, que es el nombre de Jesús. Y hoy quiero compartirle una porción que está en Mateo 14, versículo 22 al versículo 33. Y voy a leer esta porción. Y dice así, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Vamos a leer hasta ahí, y yo quiero llamar su atención en esta hora en qué es lo que estaba pasando en este tiempo. Dice la palabra de Dios en el capítulo anterior que habían dado de comer a una multitud de gente. Habían estado todo el día, tanto los discípulos como Cristo, alimentando a la gente, trabajando, sirviendo al prójimo, ¿verdad? Dice que fue cuando fue la multiplicación de los panes, de los peces. Y sin embargo, aquí la palabra de Dios dice que cuando terminaron de hacer todas aquellas cosas, una vez que habían servido, una vez que habían visto el milagro que Dios había hecho en la multiplicación, una vez que vieron a gente saciarse físicamente de un hambre física, de un día largo de trabajo, dice que Jesús les hizo subir a una barca, les hizo entrar a una barca, y mientras él despedía a la multitud, le dijo a sus discípulos: adelántense, adelántense. Y me llama mucho la atención esto,
porque muchas veces nuestros días son agitados, nuestras vidas, hay tantas cosas que hacer. Sin embargo, mire lo que dice el versículo 23, dice que despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte. Y cuán importante es recalcar esto, ustedes y nosotros, que tenemos que cada día orar, cada día buscar el rostro de nuestro Dios, cada día sacar un tiempo para tener esa intimidad, esa comunión con el Señor. Y el Señor dice que cuando despidió la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuán precioso es saber que el Maestro, nuestro Señor, al que nosotros amamos, al que nosotros seguimos, tomaba ese tiempo para apartarse en quietud y orar. Cuando el Señor nos pide algo, no te está pidiendo algo que Él no hizo. Si Él, siendo Dios, tomaba el tiempo para orar y para apartarse al monte a solas, y dice, y estaba ahí solo. Esto me recuerda aquel versículo que dice, entra en tu aposento, en tu lugar secreto, y cerrada la puerta, ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Yo me imagino ahí el Señor, después de todo un día de trabajo, de todo un día de estar sirviendo, de hacer milagros, tomar ese tiempo para estar a solas con su Padre, a solas con su Padre, porque Él entendía que necesitaba orar. Una vez una mujer de Dios dijo esta frase y se ha quedado muy, muy, muy adentro de mi corazón, y ella dijo, poca oración, poca fuerza, mucha oración, mucha fuerza. Poca oración, poco poder, mucha oración, poco poder. Créalo o no lo crea, la Biblia nos enseña que la oración es poderosa. La Biblia nos enseña que cada día nosotros necesitamos buscar el rostro de nuestro Dios, porque no sabemos lo que se pueda presentar en este día. Y esta es simplemente la introducción a este pasaje que nos va a hablar de algo que se iba a presentar en la vida de los discípulos, se iba a presentar en la vida de aquellos que seguían a Cristo, que estaban cerca de Cristo y que quizás ellos no se esperaban. Sin embargo, cuando la palabra de Dios me dice que Jesús los envió por delante y les hizo subir a una barca, y él se fue a solas a orar al monte, al Padre, allí cansado quizás de todo el día. Yo creo en mi corazón que él sabía que sus discípulos iban a atravesar algo que ellos no se esperaban atravesar. Se iba a desatar una tormenta inesperada, algo que ellos no contemplaban dentro del panorama, algo que ellos no sabían, pero sin embargo, Jesús, que es nuestro Dios, el Hijo de Dios, él sí sabía a lo que ellos tenían que enfrentarse. Y yo me imagino, amados, que cuando él despidió a sus discípulos y les dijo, vayan, suban a la barca, boguen mar adentro, y él se fue a orar. Yo creo que allí a solas, en ese momento, él estaba orando por sus discípulos. Él estaba intercediendo porque venía algo inesperado. Y muchas veces se presentan cosas inesperadas en nuestras vidas. Tormentas que surgen de repente, sin aviso previo, que no te avisan. Tormentas que se desatan en la vida, en la familia, en las finanzas, en la salud, y que a veces no las esperas. Pero hay una cosa tan importante que nosotras como mujeres, como hombres de Dios tenemos que saber, es que si el Señor te pide hacer algo, hazlo.
y tienes que hacerlo con una convicción y una seguridad de que Dios está contigo como poderoso gigante. No dudes nunca en obedecer lo que el Señor te pida, lo que el Señor te diga, porque en este pasaje este es el caso. El Señor fue el que les dijo, boguen, vayan, suban a la barca y vayan mar adentro. Y los discípulos en obediencia tomaron aquella palabra y subieron a la barca e hicieron lo que Jesús les había dicho. Sin embargo, ellos no esperaban que se iba a desatar una tormenta cuando ellos estaban allá. Pero sabe una cosa, cuando Dios lanza una palabra sobre nuestras vidas, y esta es la palabra, no dude en obedecerla. Muchas veces cuando nosotros queremos acercarnos más al Señor, cuando nosotros queremos venir y orar más, cuando nosotros estamos buscando más al Señor, parece que como que cosas que no se habían desatado se desatan, como que se torna la situación difícil y tú dices, ¿por qué si estoy buscando ahora a Dios? ¿Por qué si estoy orando? ¿Por qué si estoy leyendo su palabra? ¿Por qué? Y viene eso porque se desatan cosas, pero mira, yo quiero decirte en esta hora, tienes que tener la seguridad que cuando Dios te pide que tú obedezcas, Él va a estar contigo y no te va a dejar solo, no te va a dejar sola. Tienes que tener esa convicción en tu corazón de que si el Señor te dice, ve mar adentro, boga mar adentro, adelántate, tú tienes que estar segura y seguro que Él camina contigo, que Él va delante de ti. Tantas historias hay en la Biblia que dice la palabra de Dios que cuando el enemigo venía a enfrentar al pueblo de Israel, dice que Jehová salía al frente de ellos. Jehová estaba al frente de batalla, él peleaba por sus hijos. Y yo quiero que tú en esta mañana tengas esa convicción en tu corazón. No importa lo que se desate en el camino, no importa la tormenta que de repente pueda aparecer en tu vida, tienes que estar seguro que si tú estás cumpliendo la palabra de Dios, Él estará contigo y Él tendrá siempre un propósito con todo lo que pasa en nuestras vidas. Es la manera de nosotros poder ver y canalizar las cosas. Y dice la palabra de Dios en el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y aquí puede entrar esta pregunta, ¿acaso Jesús no sabía lo que los discípulos estaban pasando? ¿Acaso el Señor no sabía que ellos iban a encontrarse en esta situación? Claro que sí lo sabía. ¿Acaso el Señor no sabe lo que tú estás atravesando en tu vida? ¿Acaso Dios no sabe de ese hijo que está en drogas? ¿Acaso el Señor no sabe que tú estás pasando por una necesidad, por una enfermedad? Claro que Dios lo sabe, claro que el Señor lo sabe, porque Él tiene el control de nuestras vidas. Aquella persona que ha recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, Dios lo toma en sus manos y no comienza a navegar solo por la vida, sino que ahora el Dios Todopoderoso camina con él, está con él, y cualquier circunstancia que se atraviese, el Señor va adelante de nuestras vidas. Amén. Y dice la palabra de Dios que ya estando en medio, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Si usted se da cuenta, en estos tiempos estamos viviendo una situación tan dura, tan difícil, tan adversa. Pero sin embargo, yo quiero decirte, sigue confiando en Dios. Sigue confiando en el Señor. Él tiene el control de tu vida. Él tiene el control de tu hogar. Él tiene el control de tu salud, de tus finanzas. Él tiene el control de tu familia. Porque si tú estás en obediencia al Señor, quiero decirte que todas las cosas que atravesemos nos ayudan para bien. Y que si las vamos a atravesar, va a ser porque la fortaleza viene de lo alto, viene de su presencia. Él te dará juntamente la salida. En Él está la respuesta a todas las cosas. Él es tu Dios.
Él es mi Dios poderoso. Y dice la palabra, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, dice la palabra de Dios. Quizás aquí los discípulos estaban pensando, ¿dónde está el maestro? No mira lo que estamos atravesando. ¿Por qué nos mandó a bogar mar adentro? Como quizás muchas veces usted y yo nos hemos preguntado o nos hemos sentido, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? ¿Por qué no obra? ¿Por qué nos sentimos solos y tenemos que atravesar estas cosas? Sin embargo, usted tiene que tener esa convicción en su corazón que Él pelea por usted, que no camina solo, que Él va contigo como poderoso gigante. Y dice la palabra de Dios que estaban en medio, azotados por las olas, y el viento era contrario. Había una resistencia, el viento hace una resistencia. Y dice el verso 25, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Sabe una cosa? Quiero decirle que estos discípulos estaban en obediencia. Y muchas veces nosotros pensamos que cuando estamos atravesando ciertas situaciones adversas, difíciles, a veces es bien fácil decir, no, es que tal persona está en desobediencia o Dios está mal con Dios. Déjame decirte, no es así. En el Señor, los que somos hijos de Dios, todas las cosas tienen un propósito. Dios no está lejano. Dios no está ausente. Dios no está indiferente a lo que nosotros estamos pasando. Él está presente. Él te tiene en su corazón. Él piensa en ti. Él piensa en darte la respuesta, en darte la salida. Y dice la palabra de Dios que ellos, hermanos, estaban obedeciendo al maestro. Ellos no se habían metido en esa tormenta porque ellos querían. Ellos se habían metido en esa tormenta por obedecer a Cristo Jesús. Es muy diferente cuando las tormentas se desatan porque yo misma o yo mismo las desaté, yo las provoqué, pero es muy diferente cuando una tormenta se desata y Dios está en medio de la tormenta. Entonces, ¿qué te quiero decir en esta hermosa mañana? Que tú tienes que estar seguro que lo que tú estás haciendo está dentro de la voluntad de Dios. Es muy importante. Porque entonces tendrás el respaldo de Dios, tendrás la ayuda del Señor. Hay un salmo precioso que dice, el que habita al abrigo de Dios y mora bajo la sombra del Omnipotente. Dice, Él le librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Está hablando de habitar bajo su sombra, de vivir bajo su presencia, de caminar bajo la sombra del Altísimo. Y todo aquel que camina bajo la sombra del Señor tiene promesa de parte de Dios de que Él le librará. Caerán a su lado 1,000 y 10,000 a su diestra, mas a Él no le tocará. Es una palabra y una promesa hermosa que tenemos que tomarla en este día y arrebatarla y hacerla nuestra y decir, Señor, no importa, Señor, yo voy a obedecer tu palabra. Y si en mi caminar contigo, Señor, se desatan cosas adversas, vientos contrarios que vengan a azotar la barca, Señor, pero si yo estoy obedeciendo tu palabra, estoy segura, Señor, que tú me librarás, que tú estarás presente, que tú me darás la fuerza, que tú me darás la salida, que tú me darás la respuesta, Señor, que tú me darás la sanidad, que tú serás mi proveedor, tú serás mi sustentador, tú serás mi buen pastor, Señor, y nada me faltará. Y en esta mañana, esta es la palabra de Dios para nuestras vidas, que cuando Dios te diga algo, obedece, no temas. No temas. Y si se desatan cosas porque estás en obediencia, no temas porque Él estará contigo, respaldará. Él nunca te va a meter en algo
que Él no te va a ayudar para que tú puedas seguir avanzando. Confía en Dios, confía en Dios. Y mire, dice, dice a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Amados, Jesús viene a nosotros a cada momento, especialmente cuando estamos atravesando situaciones difíciles. Él viene a nosotros. Muchas veces pensamos que nosotros somos los que buscamos a Dios, pero la palabra a mí me enseña que no hay uno, ni siquiera uno que busque a Dios. Es Él el que nos busca a nosotros. Es Él el que viene al rescate. Es Él el que camina con nosotros. Es Él el que extiende su mano y está cerca, siempre guardándonos y cuidándonos. Y dice que Él vino andando sobre el mar. Él sabía, amados, que sus discípulos estaban atravesando esa tormenta y Él vino, no los dejó solos. No dijo, a ver cómo le hacen. Dios es un Dios de misericordia. Dios se compadece. Dios constantemente está obrando a favor de los que le aman. La palabra de Dios a mí me enseña que es bienaventurado, bendecido la mujer, el varón que ha puesto a Jehová como su habitación. Dice que no será avergonzado. No será avergonzado, al contrario, aquellos que se levanten en contra de ti, esos serán avergonzados, dice la palabra de Dios. Y dice el versículo 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Dieron voces de miedo. O quizás usted pueda preguntarse en esta mañana y decir, como a veces lo hacemos, ¿verdad, amados? No tiene fe, no confía. No está bien con el Señor. Sin embargo, no es así. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros somos débiles, entonces Él es el fuerte. Cuando nosotros reconocemos que sin Dios no podemos, que somos frágiles, que necesitamos de su presencia, entonces Él se hace poderoso en nuestras debilidades. Y para mí, cuando estos discípulos dan voces y tienen miedo, simplemente yo me reflejo también en ellos. Porque muchas veces usted y yo también nos hemos sentido así. Y yo creo que cada palabra que está escrita en este libro es para enseñarnos, es para hacernos ver que necesitamos de Dios, es para hacernos ver que nosotros, hermanos, sin Dios somos débiles, que en realidad nosotros no somos los que ganamos las victorias, las batallas, es Él. Es Él el que lo hace. Y dice que tuvieron miedo. Pero enseguida, dice el verso 27, Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Miren lo que el Señor les dice. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y me recuerdo de aquel Moisés, hermanos, cuando el Señor le pide que vaya al faraón y les dice, ¿y qué les voy a decir? Les vas a decir que yo soy el que soy. El único Dios, el Todopoderoso, Adonai. Aleluya. Y el Señor viene este día y te dice, ten ánimo, no temas, yo estoy contigo, yo camino contigo. Yo tengo el control de cualquier tormenta que se pueda desatar en tu vida. De cualquier tormenta, porque las tormentas aparecen de pronto. Puede ser una tormenta de temor, puede ser una tormenta de tristeza, de angustia, una tormenta de enfermedad, una tormenta de preocupación, una tormenta de depresión, una tormenta de miedo, una tormenta que atenta contra tu salud, una tormenta que te hace falta finanzas, algo, ponle nombre, lo que tú quieras. Y en medio de esa tormenta, Cristo viene caminando hacia ti y te dice, no temas, ten ánimo, yo soy el gran yo soy.
Yo soy Jehová Rafa, tu sanador. Yo soy Jehová Jireh, tu proveedor. Yo soy Adonai. Yo sigo siendo el mismo, dice el Señor, y yo soy poderoso para sostener tu vida. Confía, cobra ánimo tu corazón. Sé que estás siendo azotado por diferentes cosas. Sé que estás a veces con temor dentro de ti, pero déjame decirte que tú en mí puedes hacer todas las cosas, dice el Señor. Ten ánimo, ten ánimo. Y esa palabra es poderosa. Nosotros no tenemos que agregarle nada más a su palabra. Y esta palabra viene de parte de Dios para mi vida, para su vida. Y te dice, ten ánimo, cobra ánimo. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué dudas? ¿Por qué tiemblas frente a esa situación? ¿Acaso no sabes que yo estoy cerca de ti? ¿Acaso no sabes que yo soy el que calma la tormenta, la tempestad? Una vez más, el Señor viene en sus discípulos y les dicen, cobre ánimo, no teman. No soy un fantasma, no soy un Dios lejano, no soy indiferente a lo que tú estás atravesando, dice el Señor. Yo vengo a ti para ayudarte. Yo vengo a ti en medio de tus dificultades, en medio de tus situaciones, dice el Señor. Yo vengo caminando encima de la tormenta. Amén. ¿Lo cree? ¿Lo cree? ¿Lo toma en esta mañana? Y dice la palabra de Dios. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mire, primero asustado y después diciéndole, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Amados, yo he escuchado muchas veces que predican de este pasaje y dice, pero Pedro se hundió. Pero sí se hundió o se iba a hundir, pero es el único hombre que ha caminado sobre las aguas porque se atrevió a creerle a Cristo. Se atrevió a experimentar el poder de Dios, se atrevió a vencer sus temores, se atrevió a salir del confort de la barca y donde él estaba seguro quizás y decir, Señor, quiero caminar, manda que yo camine. Y nosotros tenemos que ser así, amados, estar dispuestos a desafiar la misma tormenta en el nombre de Jesús, estar dispuestos a decir, yo voy a caminar sobre esta situación porque Él es el que me va a sostener y Él es el que me va a mandar que yo camine. No lo voy a hacer en mis fuerzas ni en mi nombre, sino lo voy a hacer en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Pedro se atreve y le dice, Señor, manda que yo camine sobre el agua. Y dice la palabra de Dios, y Jesús le dijo, una vez más Jesús habla y le dijo de esta manera, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hay que atrevernos a descender. Sabe, aquí habían 12 discípulos. Quizás unos nada más estaban expectando a ver qué iba a pasar. Pero uno se atrevió a decirle al maestro, maestro, manda que yo camine. Y sabe, cuando tú te atreves a desafiar las cosas en el nombre de Jesús, tú experimentas una cosa y se llama el poder de Dios. Cuando tú te quedas de brazos cruzados, porque mire una cosa, el miedo paraliza, el miedo no nos deja avanzar, el miedo no nos deja contemplar la grandeza de Dios, el miedo no nos permite conocer el poder de Dios, el miedo te paraliza y te quedas ahí, tuido, amarrado, atado, y no caminas hacia adelante, hacia ningún lado y te quedas paralizado. Pero cuando tú desafías todo lo que tú sientes y crees que Dios es más poderoso y tú le dices, Señor, a pesar de mis circunstancias, yo voy a caminar hacia ti, Señor. Entonces tú experimentas el poder de Dios en tu vida, porque aquellos que se quedan nada más temblando, nada más contemplando, nada más viendo, asustados sin hacer nada, no contemplan el poder de Dios como lo hizo Pedro.
Muchos a veces nos quedamos nada más paralizados sin hacer nada, pero el Dios quiere que tú te atrevas a caminar. A veces, amado hermano, cuando tú camines vas a sentir que te hundes, pero quiero decirte una cosa. Dice la palabra de Dios que Jesús estaba ahí, y cuando Pedro empezó a hundirse, dice que él extendió su mano y lo sacó. Él no permitió que Pedro se hundiera. Él no permitió que la tormenta ahogara a Pedro. Él no permitió que el fuerte viento destruyera la vida de Pedro. Él dice que extendió su mano al momento y lo sacó, amado, amada. Ese es el Dios en el cual confiamos nosotros en este día. En aquel que te dice, camina, sigue caminando, y que cuando tú te sientas que te estás hundiendo, yo estoy ahí con mi mano poderosa para levantarte. Aún cuando tú sientas que no puedes caminar, dice el Señor, yo te cargo en mis brazos, dice Cristo. Camina, amado, hacia el frente, que el miedo no te paralice, que las tormentas que se han presentado de repente, inesperadamente, no te roben la bendición de experimentar el poder de Dios en tu vida. Créele a Dios, ve a Dios, no quites tu mirada de Él. Y dice la palabra de Dios en el versículo siguiente, dice, y le dijo, ven y desciende. Y Pedro descendió y andaba sobre las aguas. Aleluya. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Al ver el fuerte viento, ¿qué estás viendo tú en este día? ¿Estás viendo la enfermedad? ¿Estás viendo lo que dicen las noticias? ¿Estás viendo las circunstancias que te están rodeando? Aquellas que te dicen no se pueden, que parece que no hay una salida. ¿Qué estás viendo? Pedro comenzó a ver el viento. Pedro comenzó a desviar su mirada del poder de Dios, y quizás en su corazón pensó que aquella tormenta era más poderoso que Cristo. Y cuando nosotros vemos las circunstancias más poderosas que nuestro Dios, entonces nos desanimamos. Entonces empezamos a perder el enfoque. Entonces pensamos que lo que nosotros estamos atravesando es más poderoso que Dios. Y comienzas, al igual que Pedro, a hundirte, a hundirme. Cuán importante es que no pongas tu mirada en el hombre, que no pongas tu mirada en el mundo, ni aún en lo que estés atravesando ahora. Yo quiero decirte, hay un Dios poderoso, hay un Dios que te sostiene, hay un Dios que cuando tú no puedes, Él sí puede. Hay un Dios que cuando tú sientes hundirte, Él está cerca para tenderte su mano y levantarte. Vuelve a intentarlo, vuelve a caminar, vuelve a agarrarte fuerte de la mano de Dios y háblale a la tormenta, háblale a la situación en el nombre de Jesús. Hace rato mi hermana oraba y decía, le decimos a las montañas que se muevan. El que las puede mover es Cristo Jesús. Usted háblele a la situación en el nombre de Jesús. No somos nosotros. Tenemos poder en el nombre que es sobre todo nombre. Y el enemigo retrocede en el nombre que es sobre todo nombre. Y las tinieblas retroceden en el nombre que es sobre todo nombre. La enfermedad retrocede en el nombre que es sobre todo nombre. Y usted tiene que levantarse en este día creyendo esta palabra y decir, Señor, quiero caminar. Señor, y si en el camino por seguirte, por obedecerte, Padre, pasa algo, Señor, sé que tú estarás cerca para extender tu mano y librarme. Y quiero acabar, y dice la palabra de Dios, dice que andaba, pero dice, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, ¿qué dice? Sálvame, sálvame. ¿Sabe? La palabra de Dios a mí me enseña en el Antiguo Testamento cuando dice que Dios permitía que los enemigos vinieran a afligir al pueblo de Israel. Y dice, luego, después de muchos años, dice la palabra,
Y muchas veces hay historias así, dice, clamaron a Dios. Y cuando clamaron a Dios, Dios vino y les ayudó. Aquí Pedro le dice, Señor, sálvame. Pedro está clamando a Dios y reconoce su debilidad, reconoce la necesidad de Dios en su vida. Y le dice, Señor, sálvame, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano. Al momento Jesús extendió su mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, la duda es algo que muchas veces atravesamos. ¿Sabe? Pero aunque muchas veces dudamos, Dios no se queda ahí. Dios tiene el propósito de que nosotros crezcamos espiritualmente. Tiene el propósito de prepararnos para lo que viene más adelante. Tiene el propósito de que usted desafíe los problemas, que usted desafíe las tormentas. Tiene el propósito de que usted experimente su poder. Y aunque muchas veces dudamos, al final, cuando Dios hace lo que tiene que hacer, tu fe crece. Tu fe crece. Y dice la palabra de Dios, y bueno, ya me queda solo un minuto, dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Cuál es la tormenta que tú estás atravesando en tu vida? Ponle el nombre que tú quieras. Solamente quiero decirte en este día, Jesús viene a ti. En medio de la situación que estés atravesando, Él viene. Y solamente tienes que decirle, Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Señor, yo confío en ti. Señor, fortaléceme. Señor, no permitas que yo quite mi mirada de ti y la ponga en la situación que estoy atravesando. Tú eres más poderoso que mis circunstancias, que mi situación, que mi tormenta. Y dice la palabra de Dios ahí, hermanos, que cuando Él subió, hermanos, el viento se calmó. Sabe, asegúrese en este día que Jesús está en tu barca, que Jesús va contigo, porque entonces toda tormenta se calmará en el nombre de Jesús, porque Él es el que calma las tormentas, amados. Asegúrate de caminar con Dios, asegúrate que Dios está presente en tu vida y va en tu barca y Él está ahí y Él manda a la tormenta callar, a los vientos calmarse, a la tempestad decir basta, porque Él es el Dios todopoderoso. Y dice la palabra para terminar, y cuando aquellos discípulos vieron lo que pasó, que el maestro calmó la tempestad, que el viento cesó, que las olas que pegaban con ímpetu a aquella barca se calmaron, entonces dice, le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Aleluya. ¿Sabe una cosa? Cada tormenta, cada vez que se presente algo, usted va a poder experimentar el poder de Dios y al final de todo, usted va a poder adorar y alabar a Dios por lo que Él hizo, aún en medio de que usted se sienta débil y que muchas veces venga el temor a su corazón. Al final usted va a ver el poder de Dios y va a glorificar el nombre de Dios y va a adorar a nuestro Dios. Aleluya. Y en esta mañana, esta es la palabra de Dios para nuestras vidas, para mi vida. Porque yo también necesito a Dios como usted para seguir adelante caminando y que en este día Dios nos tome de su mano y nos levante con poder, nos levante con fuerzas como las del búfalo para continuar desafiando las tormentas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Él está contigo y si Él está contigo, no temas, no desmayes, porque Él te sostiene con
con su mano poderosa y Él está cerca. Dios nunca, jamás estará lejano a nosotros. Él nos ama y dice la palabra que todo lo que pase en nuestras vidas en Cristo nos ayudará para bien y tiene propósitos y propósitos gloriosos, propósitos de crecer, propósitos de sacarnos de este confort y atrevernos a ser diferentes, hermanos, como lo fue Pedro. Amén. Que sí reciba esta palabra en el nombre de Jesús y que Dios nos llene de su paz, de su fortaleza y que sea Él en nuestras vidas en este día precioso. Y cualquier cosa que se presente en el nombre de Jesús, tenemos victoria. Amén. Amén. Gracias, hermana. Esta es la palabra que comparto hoy. Bendiciones. Amén, amén. Qué preciosa palabra, Pastora Karina. La bendecimos. Gracias por esa bendición en esta mañana. Dios es bueno. Si Dios Amén. te ha dicho algo, tenemos que caminar, tenemos que obedecer, bogar mar adentro. Cuando Pablo siempre hablaba y comparaba la vida como una carrera. Los atletas, cuando se caen, se levantan y siguen hacia adelante. No retroceden, no es para atrás, es para adelante. Así que Amén. boguemos mar adentro, caminemos mar adentro. Déjeme orar, hermana, por los que Claro que están sí, pastor. conectados. Padre, le doy gracias por su poder y su presencia. Su palabra es poderosa, Señor. Padre, nosotros nos paramos como hombres y mujeres que están paradas sobre la roca, Señor. La roca de nuestra salvación, que es Cristo Jesús, Señor. Hombres y mujeres que creemos en su palabra, Señor, que nos sostenemos de su palabra, Señor, y somos alimentados por el pan de vida, Señor, que es su palabra, que trae fuerza a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor, para seguir adelante. Yo bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús a cada uno, Señor, de los que están conectados, aún de los que van a escuchar, Señor, a través del Facebook, Padre, que tu presencia les infunde aliento, Padre Santo, y que, Señor, cada uno de nosotros podamos entender en esta hora, Padre, que eres tú el que sostiene nuestras vidas, que no estamos a la deriva, Señor, porque tú tienes el control, Señor, perfecto de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestras finanzas, nuestra salud, de todo, Señor, porque nos amas, Padre, y estás cercano, Padre. Es que así en este día, Padre, hablamos palabra de victoria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. 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 Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor.